En el corazón del altiplano central de México, hace más de 5 siglos, floreció una civilización cuyo poder no se medía solo en tierras conquistadas, sino en la precisión, disciplina y ferocidad de su ejército. Bajo las órdenes del Tlatoani, miles de hombres marchaban como un solo cuerpo, listos para luchar no solo por la victoria, sino por sus deidades. Sus armas eran temidas, sus tácticas calculadas y su valor legendario. Pero, ¿cómo estaba organizado este formidable ejército? ¿Qué secretos guardaban sus armas y estrategias? En este documental exploraremos las entrañas del poder militar mexica. Y descubriremos cómo un pueblo logró construir una máquina de guerra que hizo temblar a reinos enteros. En el corazón de Tenochtitlán, una ciudad que parecía flotar sobre las aguas, el poder se concentraba en una sola figura, el Tlatoani. Más que un gobernante, era la voz y la voluntad del imperio. Un líder con autoridad absoluta sobre la ciudad-estado. A su lado, un gran consejo, compuesto por los representantes de cada calpulli, las unidades sociales y políticas del pueblo mexica, ofrecía consejo y apoyo. Tenochtitlán albergaba 20 de estas comunidades, cada una dirigida por un calpuyek, un jefe que no solo representaba a su gente, sino que también cumplía un papel clave en la organización militar del imperio. Juntos, el Tlatoani y sus consejeros tejían las estrategias que mantenían unida y en expansión a una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica. Por debajo del Tlatoani, el mando militar recaía en una figura temida y respetada. El Tlacochcalcatl era el jefe supremo del ejército mexica, el estratega que transformaba la voluntad de guerra del gobernante en planes precisos y letales. Sobre sus hombros descansaba la responsabilidad de planificar cada campaña, calcular rutas, anticipar movimientos enemigos y garantizar la victoria. Su sola presencia imponía respeto. Portaba un casco en forma de calavera, símbolo de muerte para sus enemigos y de autoridad incuestionable para sus hombres. Bajo su dirección, el ejército azteca no solo marchaba, avanzaba como una máquina de guerra perfectamente engranada. Junto al Tlacochcalcatl, el Tlacatecatl ocupaba el más alto rango en la jerarquía militar. Su papel equivalía al de un general, y su responsabilidad era proteger las puertas mismas de Tenochtitlán. Cada Tlacatecatl dirigía un tlacateco, cuartel o arsenal, estratégicamente ubicado en una de las 4 entradas de la ciudad. Desde allí, comandaba un regimiento, o xiquipilli, formado por 8.000 guerreros, listos para responder ante cualquier amenaza. En el mundo mexica, cada hombre era un guerrero en potencia. Desde los 14 años, recibía entrenamiento militar básico, sin importar si su vida cotidiana estaba dedicada al comercio, la artesanía o el cultivo de la tierra. La base de la jerarquía la formaban los tamemes, cargadores encargados de transportar armas y suministros en campaña. Por encima de ellos se encontraban los telpochcal, jóvenes reclutas que aún no habían probado la guerra. El siguiente peldaño lo ocupaban los yaoquizqué, plebeyos que ya habían combatido, pero que aún no habían conseguido un prisionero. El único camino para ascender en el ejército y en la sociedad. Para el joven guerrero, la norma era clara. Tenía 3 oportunidades para capturar a su primer cautivo en batalla. Solo entonces comenzaba su verdadero ascenso en el escalafón militar.
En el ejército mexica, cada cautivo capturado en combate abría la puerta a un nuevo rango y a una nueva distinción. Con su primer prisionero, el guerrero se convertía en tlamani. Recibía un garrote, un escudo con bordes de obsidiana, 2 capas distintivas y un taparrabos rojo brillante que proclamaba su logro. Con 2 cautivos, ascendía a Cuextecatl. Este título le permitía portar el traje negro y rojo, llamado tlahuiztli, sandalias y un casco cónico que lo distinguía entre la multitud. Con 3 prisioneros, alcanzaba el rango de papalotl, mariposa, y recibía un emblema con esta figura para llevar en la espalda, símbolo de honor y respeto. Con 4 o más cautivos, se convertía en cuauocelotl, caballero águila o jaguar, con el peinado temillotl, una coleta recogida hacia atrás que solo portaban los más temidos. En la cima estaban los cuachic, o guerreros rapados. Para llegar allí, era necesario haber capturado más de 6 prisioneros y haber acumulado hazañas legendarias. Se afeitaban la cabeza, dejando únicamente una larga trenza sobre la oreja izquierda, y pintaban su rostro y cráneo en 2 colores, azul y rojo o amarillo. Vestían el tlahuiztli amarillo y juraban no dar jamás un paso atrás en combate, bajo pena de muerte a manos de sus propios compañeros. Los otomís, guerreros de noble cuna, compartían ese juramento y reputación. Custodiaban a los novatos y eran considerados los más valientes del ejército imperial. En este sistema, cada rango no solo implicaba más prestigio, sino también una mayor exigencia de valor y compromiso absoluto con la victoria o la muerte. En la cúspide del poder militar mexica se encontraban las órdenes de élite, unidades especiales que llevaban el nombre y el espíritu de animales sagrados o figuras míticas. Su uniforme imitaba la piel, los colores y hasta las formas de la criatura que representaban, y el casco adoptaba la cabeza del animal, convirtiendo al guerrero en una visión imponente en el campo de batalla. Entre ellos destacaban los guerreros del águila, Cuaupili, procedentes de la nobleza, símbolos de fuerza, visión y dominio desde las alturas. A su lado, los guerreros del jaguar, Ocelopili, de origen plebeyo, igualaban sus méritos en combate, encarnando la astucia y ferocidad del gran felino. Existían otras órdenes igualmente temidas: los guerreros coyote, los enigmáticos Tzitzimitl, los devotos de Xipetotec, los huaxtecos y los pardos. Cada uno llevaba no solo un uniforme, sino un legado y una reputación que intimidaba antes incluso de blandir un arma. En la guerra mexica, la imagen del guerrero era tan decisiva como su filo. En la guerra mexica, el amanecer era la hora de la verdad. Cuando el sol apenas iluminaba las montañas, columnas de humo se elevaban en el horizonte. Señales que anunciaban el inicio de la batalla y que coordinaban a las distintas divisiones del ejército. Luego, el silencio del alba era roto por el estruendo de tambores y el sonido profundo de las conchas de caracol, los tlapitzali, que marcaban el momento de avanzar. El combate comenzaba con una lluvia de armas arrojadizas. El grueso de la primera línea lo formaban plebeyos armados con hondas y arcos, que cubrían el campo con proyectiles. Cuando la distancia se acortaba, los guerreros empuñaban el atlatl, el lanzavenablos, preferido para los tiros cortos por su letalidad. Era el preludio de lo inevitable, el choque directo, cuerpo a cuerpo, donde se decidía el destino de la jornada. En el fragor de la batalla, el honor dictaba el orden de entrada. Los primeros en lanzarse eran los cuachic, los guerreros rapados, temidos por su juramento de no retroceder jamás.
Tras ellos irrumpían los caballeros Águila y Jaguar, vistiendo sus imponentes armaduras con forma de depredadores sagrados. Solo después entraban en acción los plebeyos y los jóvenes que combatían por primera vez. Al inicio, las líneas se mantenían firmes, cada rango en su posición, mientras los mexicas trataban de acorralar y flanquear al enemigo. Pero cuando el combate se intensificaba, la formación se rompía y la guerra se convertía en un conjunto de duelos individuales. En ese momento, ya no importaban las órdenes ni la estrategia, solo la fuerza, la destreza y la voluntad de sobrevivir. En retaguardia aguardaban los otomís, tropas de élite reservadas para momentos decisivos. Los jóvenes guerreros, en cambio, no entraban en combate hasta que la victoria mexica estaba prácticamente asegurada. Solo entonces se les permitía lanzarse a la persecución, buscando su primer prisionero entre los enemigos que huían. En las llamadas guerras floridas, el objetivo no era la aniquilación, sino la captura. Los guerreros mexicas preferían atrapar a sus adversarios con vida, a veces inutilizándolos mediante un corte en los tendones, o provocando heridas que los incapacitaran. Para el mexica, un cautivo valía más que un enemigo muerto. Era la llave para ascender en el honor militar y un tributo viviente para los dioses. La astucia era tan importante como la fuerza. Entre las tácticas más temidas de los mexicas estaba la retirada fingida. Pequeños grupos de guerreros atacaban con ferocidad para luego simular una huida desordenada. El enemigo, confiado, los perseguía, sin saber que avanzaba hacia una emboscada donde más tropas mexicas aguardaban ocultas para cerrar la trampa. Si el adversario lograba refugiarse en su ciudad, la batalla no terminaba. El objetivo casi nunca era destruir, sino conquistar. Una vez tomada, el templo principal era incendiado, enviando un mensaje visible a kilómetros de distancia. La victoria mexica era total. Más allá de la capital, el imperio se extendía por vastas provincias, cada una bajo la autoridad de un tlatoani o tlatoque. Estos gobernadores eran la voz del poder en sus territorios y también comandaban los ejércitos provinciales. Su misión no se limitaba a la administración. Eran responsables de mantener el orden, recaudar tributos y responder al llamado de guerra del tlatoani supremo. Cuando la capital lo ordenaba, sus hombres marchaban, y con ellos el peso de las alianzas y la lealtad que sostenía el corazón del imperio. El ejército azteca estaba organizado con precisión casi matemática. Cada gran regimiento, o xiquipilli, reunía a 8.000 hombres. Esta fuerza colosal se subdividía en unidades llamadas tlaxilacallis, equivalentes a calles, formadas por unos 2.000 guerreros. Dentro de cada tlaxilacalli, las tropas se agrupaban en compañías conocidas como calpullis, con alrededor de 400 combatientes, liderados por un tiachcau, capitán que representaba la misma calle o región donde se reclutaban sus hombres. Y aún más abajo en la cadena, cada calpulli se dividía en cuartos, bajo el mando de oficiales, siempre nobles locales, que garantizaban disciplina y lealtad. Así, desde el tlatoani hasta el último guerrero, el ejército mexica funcionaba como un entramado perfectamente coordinado. En la base de esta compleja estructura estaban las unidades más pequeñas, los pantlis, formaciones de apenas 20 hombres dirigidas por sargentos conocidos como telpochaques. Eran el eslabón final de la cadena militar, pero también la pieza que aseguraba la coordinación en el campo de batalla. El ejército mexica se organizaba según el alcance y función de sus armas. Honderos, arqueros y lanzadores de venablos dominaban el combate a larga distancia. Lanceros mantenían al enemigo a raya en la media. Y, en el momento decisivo, las unidades de choque avanzaban para el combate cuerpo a cuerpo,
empuñando armas de mano y escudos. Cada guerrero sabía su lugar y cada formación su momento de actuar. Entre las armas arrojadizas de los mexicas, la más humilde a la vista podía ser también la más letal. La tematlatl, o honda, era una sencilla correa tejida con fibras de ixtle, extraídas del maguey. En su centro, una pequeña bolsa sostenía el proyectil. Pero no cualquier piedra servía. Las mujeres del imperio preparaban con esmero proyectiles pulidos, guardados en bolsas para la batalla, en manos de un tirador experto. Estas piedras podían volar a más de 100 metros, cayendo con una fuerza capaz de incapacitar a un enemigo antes siquiera de que alcanzara el combate cuerpo a cuerpo. Otra de las armas más emblemáticas era el tlahuitoli, el arco azteca. Con una longitud de al menos 1,5 metros, estaba elaborado en madera flexible y su cuerda combinaba nervios de animales con pelo de ciervo hilado. Las flechas, o miteles, llevaban puntas de sílex, pedernal, obsidiana e incluso espinas de peces. Entre todas, había una especialmente temida, la minacachali, con forma de arpón. Una vez clavada, su extracción era casi imposible, incluso para los hábiles médicos mexicas. Los conquistadores españoles pronto sintieron su eficacia. Pedro de Alvarado fue herido cuando una de estas flechas atravesó la silla de montar, dejándolo lisiado para siempre. La arqueología experimental confirma que un arquero entrenado podía disparar hasta 12 flechas por minuto, y los arqueros de Tehuacán eran capaces de lanzar 2 o incluso 3 flechas al mismo tiempo. Sin venenos en sus puntas, su letalidad dependía de la puntería, la fuerza y de un carcaj, el micomitel, que portaba 20 flechas listas para volar. Otra arma versátil en el arsenal mexica era la tlazontectli, la jabalina. Diseñada tanto para la caza como para la guerra, alcanzaba una longitud cercana a 1,80 metros. Su delgado cuerpo de madera remataba en puntas afiladas de obsidiana, bronce o incluso huesos de pescado. Ligera, pero letal, podía lanzarse a distancia o emplearse en combate cercano, perforando la carne y el orgullo del enemigo. En manos de un guerrero experimentado, la tlazontectli no era solo un proyectil, era una sentencia. Entre las armas menos comunes del mundo mexica estaba la tlacalhuazcuahuitl, o cerbatana. Era un tubo de madera hueca, por donde se lanzaban dardos ligeros de madera, rematados con aletas de algodón para estabilizar su vuelo. Pero lo más letal no era su impacto, sino lo que llevaba impregnado. Cuando la distancia se acortaba y la batalla se volvía personal, entraban en juego las armas de choque para el combate cuerpo a cuerpo. Una de estas armas era el teputzopili, la lanza mexica. Con una longitud cercana a 1,90 metros, su astil de madera terminaba en una punta de pedernal u obsidiana y en su versión más temida, en una hoja romboidal incrustada con pequeñas cuchillas del mismo material. Diseñada para perforar y desgarrar, esta arma no contaba con regatón como las lanzas europeas, pues en Mesoamérica no existía la caballería. Aquí, la lanza no era un muro defensivo, era un brazo extendido que buscaba abrir paso entre el enemigo, empujando al guerrero hacia el choque final. Pocas armas representan tanto al guerrero mexica como el macuahuitl. A simple vista, era una espada de madera, pero sus filos ocultaban un poder mortal. Cuchillas de obsidiana incrustadas en ambos lados, fijadas con resinas especiales, capaces de cortar con una precisión temible. El análisis iconográfico
sugiere que era un arma reservada a los nobles, y las crónicas españolas relatan su supuesta capacidad para decapitar caballos de un solo tajo o destripar a un hombre. Tal vez la leyenda exageró su filo, pero no su peligro. Las lascas de obsidiana podían incrustarse en el hueso, provocando hemorragias o infecciones fatales. Existían dos versiones: el macuahuitl normal, de unos 70 a 80 centímetros con 6 a 8 cuchillas por lado, y el macuahuilzoctli, más corto, de unos 50 centímetros y 4 cuchillas por lado. Los españoles llamaban a la primera espada de 2 manos, comparándola con sus propios montantes. Aunque aquí, en la tierra mexica, era más que un arma. Era un estandarte de rango y un sello de muerte. No todas las armas mexicas buscaban cortar o perforar. Algunas estaban hechas para aplastar. La macana era una maza de madera maciza, rematada por una protuberancia contundente, sencilla en apariencia, pero capaz de fracturar huesos y escudos. En ocasiones, la letalidad aumentaba con una punta de madera afilada. Aún más temida era la cuauhxololli, una maza corta de entre 50 y 70 centímetros, con una piedra firmemente atada en su extremo. En manos fuertes, su golpe podía destrozar un cráneo o inutilizar un brazo de un solo impacto. En el fragor del combate, estas armas no buscaban la elegancia, buscaban la certeza de que el enemigo no volvería a levantarse. Entre las armas más versátiles del mundo mesoamericano estaba el tlaximaltepoztli, el hacha. Su diseño era simple pero efectivo. Un mango de madera con una cabeza de bronce firmemente encajada en el extremo era una herramienta indispensable para la vida cotidiana, pero en el campo de batalla se transformaba en un arma capaz de abrir escudos, astillar huesos y decidir combates en cuestión de segundos. En manos de un guerrero mexica, el tlaximaltepoztli recordaba que en la guerra, incluso los instrumentos más humildes podían convertirse en portadores de muerte. Entre las armas más temidas y cargadas de significado del mundo mexica estaba el tecpatl. Forjado en pedernal, obsidiana o sílex, tenía forma lanceolada, hoja de doble filo y extremos alargados, uno afilado en punta, el otro más achatado. Su lugar en la historia no se limita al combate. El tecpatl era el cuchillo ritual por excelencia, empleado en los sacrificios humanos que honraban a los dioses y sellaban pactos con la sangre. Pero también, en el campo de batalla, era el arma de corto alcance de los guerreros jaguar, ideal para el combate cerrado, cuando el enemigo estaba ya demasiado cerca para blandir una espada o una lanza. En manos de un mexica, el tecpatl era más que acero volcánico. Era la herramienta con la que se ofrecía la vida, propia o ajena, a los dioses. El guerrero mexica no solo confiaba en su destreza y armas, también en la protección que lo cubría. Sus armaduras, cascos y escudos estaban fabricados con materiales adaptados al clima y al tipo de guerra que libraban. Su eficacia era tal que incluso los conquistadores españoles, acostumbrados al peso y rigidez del metal, abandonaron sus corazas para adoptar las defensas de algodón endurecido utilizadas por los mexicas. Eran más ligeras, más cómodas, y frente a las armas indígenas, ofrecían una protección sorprendente. No es casualidad que en el lienzo de Tlaxcala los españoles aparezcan ya con estas protecciones. Algunos las habían conocido incluso antes de llegar a México, durante los viajes de Cristóbal Colón. Entre las protecciones más características del guerrero mexica estaba el ichcahuipili, un acolchado similar al gambesón europeo. Confeccionado en algodón endurecido con sal, adquiría una rigidez capaz de resistir el filo de las armas mesoamericanas. Su diseño era sencillo,
un chaleco que podía llegar hasta las nalgas, o en su versión más larga, probablemente reservada a los nobles, cubrir buena parte de las piernas. Podía usarse solo o debajo de los tlahuiztli, los trajes de los guerreros, y a menudo se complementaba con protecciones adicionales para brazos y muslos, confeccionadas con el mismo material. Ligero, resistente y adaptable, el Ichcahuipilli demostraba que en el arte de la guerra mexica, la defensa era tan ingeniosa como el ataque. La defensa del guerrero mexica se completaba con el chimalli, un escudo redondo de entre 20 y 75 centímetros de diámetro. Su fabricación combinaba materiales adaptados a la guerra mesoamericana: madera, cuero, cañas entretejidas y reforzadas con algodón, e incluso caparazones de grandes tortugas. Según el rango militar, podía adornarse con cobre, plata o láminas de oro. Sus diseños eran tan variados como simbólicos: plumas de vivos colores, cuentas, cascabeles y metales preciosos decoraban su superficie, a menudo en relación directa con el traje del guerrero. En el reverso, 2 tiras de cuero permitían embrazarlo. Algunos chimallis, más pequeños y ricamente adornados, eran de uso ceremonial y hoy reposan en museos. Las crónicas mencionan otro tipo, menos recordado: un escudo de gran tamaño capaz de cubrir todo el cuerpo. Flexible, podía plegarse bajo el brazo y desplegarse cuando era necesario, como un paraguas de guerra. Diego Godoy, que lo vio entre los indígenas de Chamula, lo describió como una pavesina que protegía desde la cabeza hasta los pies. Un muro portátil para quienes sabían cuándo resistir y cuándo avanzar. Para proteger la cabeza y al mismo tiempo infundir terror en el enemigo, los guerreros mexicas portaban el cuatepoztli, el casco, fabricados en madera y recubiertos con cuero, plumas o pieles. No solo ofrecían defensa, también eran un estandarte visual de la identidad guerrera. Muchos representaban las cabezas de animales vinculados a las órdenes militares más prestigiosas: águilas, jaguares y coyotes. Cada diseño transmitía fuerza, ferocidad y el espíritu del animal que encarnaban. Algunos, como el yelmo del traje de Tzitzimítl, llevaban el simbolismo aún más lejos: un cráneo humano que envolvía la cabeza del guerrero, de modo que parecía que el hombre estaba siendo devorado por la criatura que representaba. En la guerra mexica, la imagen era tan poderosa como la espada, y el cuatepoztli era un grito silencioso que anunciaba quién se acercaba y qué destino aguardaba al enemigo. El ejército mexica fue mucho más que un conjunto de hombres armados. Fue una máquina de guerra precisa, disciplinada y profundamente ligada a la cultura y religión de su pueblo. Su organización, sus tácticas y su valor en combate lo convirtieron en una de las fuerzas más formidables que haya conocido Mesoamérica. Frente a ellos, los hombres de Castilla no se encontraron con un enemigo improvisado, sino con un adversario digno, que luchó con honor. Un adversario que, con sus propios códigos y creencias, entendía la guerra como un deber sagrado y un camino hacia la gloria. Y fue precisamente ese encuentro entre dos civilizaciones diferentes pero igualmente orgullosas lo que marcó el inicio de una nueva era de la que nacería el México que hoy conocemos. Una era de choque, de mestizaje y de grandeza, donde la valentía mexica y la determinación española se entrelazaron para forjar una historia común. Hoy, desde la distancia de los siglos, podemos reconocer que sin el temple de los guerreros aztecas, la conquista de México no habría sido la misma. Y sin la llegada de España, la historia de América no sería ni una sombra de lo que hoy es, porque honrar la memoria de nuestros antepasados, tanto de quienes llegaron desde España, como de quienes ya habitaban estas tierras,
es comprender que la verdadera herencia hispana se construyó con el valor de todos. Honrar la hispanidad es también reconocer el temple de los guerreros que la enfrentaron, porque su valor, lejos de desaparecer, quedó fundido para siempre en la nueva nación que emergió de aquella conquista. Así, bajo un mismo cielo, la historia no recuerda vencedores y vencidos, sino hombres que con la espada, el escudo y la fe forjaron el destino de un continente. Suscríbete y forma parte de quienes aún sienten el llamado de la grandeza. Bienvenido a Hijos de la Hispanidad, donde el espíritu de un imperio nunca muere.